segundo programa que grabamos en el marco de este Encuentro Nacional de Magistradas Electorales. Bueno, 2021 ya es el cuarto encuentro y queremos que usted se entere de todo lo sucedido en este importante evento que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Nos acompaña? Nos encontramos ya con quien encabeza la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, así como usted lo escucha, Ana Isabel Vázquez Colmenares. Qué gusto, secretaria, que nos acompañes, que quieras participar con nosotros en este esfuerzo de difusión. Gracias por tu presencia. Al revés, para mí es muy importante porque la Secretaría es un mecanismo de adelanto de las mujeres. Cuando se discutió en las conferencias mundiales de las mujeres, ¿qué faltaba? Una de las cosas que se vio es que a nivel institucional se requería un espacio para transversalizar la perspectiva de género en todos los órdenes de gobierno y hacer efectivo el derecho de las mujeres a la ciudadanía. Entonces, esa es la labor de la Secretaría fundamental, transversalizar la perspectiva de género, y la otra es prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres. Desde ese punto de vista, tenemos un grupo que atiende casos y acompaña a mujeres en situación de violencia política, por ejemplo, pero también tenemos un grupo focalizado de atención a casos de violencia feminicida, otro de violencia sexual, otro de violencia digital, y el más grande y numeroso de todos, lamentablemente, que es el que atiende a la violencia familiar. Bueno, y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, sin duda, tiene sus pares en la República Mexicana. Cuéntanos, por favor. Gracias. Bueno, pues a raíz de Beijing, de la Conferencia Mundial de Beijing de 1995, se generaron estos mecanismos de adelanto. Oaxaca, de hecho, fue el segundo en el país. El primero fue en Guerrero, el segundo fue Oaxaca en 1999 a fines, y en el 2000 se crea el Instituto en Mujeres. Entonces, bueno, en casi todos los estados adoptaron la modalidad de institutos, pero recientemente, dado que somos un sistema, un régimen presidencialista donde el Poder Ejecutivo pues tiene mucha fuerza, se consideró importante elevar los institutos a nivel de secretaría para darles la oportunidad de ser operativos y ejecutores y no nada más normativos, y eso fue lo que sucedió en Oaxaca. Tenemos 5 años y además trabajamos para que a nivel municipal tengamos nuestro correlato. Son las instancias municipales de las mujeres. Oaxaca es el estado con mayor número de municipios del país, 570, y ya tenemos 567 instancias. Bueno, pues eso hace diferente a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca de todas las demás. Un trabajo muy intenso, un trabajo muy potente, pero lo que estuvo interesantísimo fue tu conferencia magistral. Cuéntanos, por favor, a modo de conclusión de este encuentro nacional, ¿de qué fue esta conferencia que nos tenías a todas interesadísimas en ese tema? Muchas gracias. Pues fue hablar acerca de la despatriarcalización que necesitamos hacer de la justicia. En general, ¿Y se puede? Sí se puede, sí se puede. Pero vamos un pasito atrás. ¿Qué es el patriarcado? Es este orden social en el que habitamos todas y todos, y que es un orden social que lleva pues por lo menos 5,000 años de existencia y que ha permeado a distintas culturas, distintas historias, distintos modelos económicos, y donde las mujeres ocupan un lugar subordinado, donde no se concede el mismo derecho a las mujeres a través de justificaciones filosóficas. Hablaba yo de Aristóteles, por ejemplo, que decía que en el orden natural de las cosas, toda diferencia se resuelve en una jerarquía. Entonces, para Aristóteles, el amo era superior al esclavo, y eso le parecía normal y natural, así como es normal y natural que el gato se coma al ratón o el león a la gacela. Y entonces él decía, amo superior al esclavo, varón superior a la mujer y adulto superior al niño, y no hay que cuestionarlo. Él no veía que había un dilema ético en esta pues asimetría, ¿no?
Y a lo largo de la historia, abrevando de Aristóteles y de muchos otros filósofos, se naturalizó la idea de que las mujeres, en razón natural y biológica, de género, teníamos un lugar subordinado en el espacio público y una voz que valía menos. En muchos pues, juzgados, yo no soy abogada, soy politóloga, pero admiro profundamente a las y los abogados. Vengo de una familia, de hecho, con muchos abogados, mi papá, mi abuelo, mi mamá. Y he leído cómo, por ejemplo, en muchos tribunales del mundo, el testimonio de una mujer valía menos que el de un hombre, e inclusive se requería el testimonio de varias mujeres para invalidar el testimonio de un solo hombre. Entonces, despatriarcalizar la justicia, ¿qué implica? Es quitar esta asimetría de poder estructural que produce desigualdad, que produce opresión. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra de manera común? La palabra clave es deconstruyendo el pensamiento patriarcal, pero en un país además como el nuestro, no basta con la despatriarcalización, necesitamos también descolonizarnos. ¿Por qué? Latinoamérica es un área geográfica del mundo que sufrió un proceso de colonización. De conquista, claro. De hecho, la conquista, hay todo un debate en torno al tema de la conquista que en un afán crítico de revisión se está empezando a llamar por lo que realmente fue una invasión. Y dejar de ponerla como el referente, por ejemplo, antes y después de los españoles, por eso se llama prehispánico a ciertas culturas. Y entonces los pueblos originarios dicen, ¿por qué me defines en función de los españoles? ¿Por qué me dices que yo soy prehispánico o ¿no? post? Es decir, pones como centro de la medición a la hispanidad, cuando nosotros como pueblos originarios existíamos muchísimo antes. Y en efecto, aquí, Oaxaca, de hecho, tenemos vestigios de que era una ciudad que tiene más de 2000 años. Sin embargo, el otorgamiento de cédula real de 1500, me parece, 82, es el que marca, digamos, el inicio de la ciudad y es lo que se había ido conmemorando siempre, que se convirtió en la Verde Antequera y ahora se llama Oaxaca. Y entonces, en un revisionismo crítico, justamente de descolonizarnos, dicen, ¿y por qué no mejor celebramos el origen de Oaxaca, el verdadero origen y no el origen español? Entonces, así como hay que despatriarcalizarnos, es decir, dejar de tener una mirada androcéntrica, también hay que dejar de tener una mirada etnocéntrica. Entonces, esa es otra de las grandes tareas que desde el feminismo interseccional se busca. Dijiste feminismo, lo dijiste también en la conferencia, juega un papel importantísimo para esta tarea de echar atrás el patriarcado. Sí, el feminismo es, por un lado, un marco teórico, una construcción que lo que busca es explicar esta desigualdad. De hecho, son feministas quienes han construido los conceptos como patriarcado, género, androcentrismo, o uno que a mí me gusta mucho, que es el de ginopía. Así como existe la miopía, que es ver borroso de lejos, ¿Sí? También existe la ginopía, que normalmente la tienen los hombres. Es decir, al no tener cuerpo de mujer, no pueden experimentar la realidad como nosotras, tienen una ginopía. Entonces, quienes son personas juzgadoras y son hombres, tienen que hacer un esfuerzo adicional por entender el contexto de las opresiones, de la desventaja estructural que significa vivir en una sociedad. Si tú haces una encuesta y tú le preguntas a una mujer que salga de noche aquí a una calle, ¿qué es lo que más le preocupa? Claro. La mayoría va a decir que me violen, ¿no? Y en cambio los hombres dirán que me asalten. Entonces, si te fijas, hasta el concepto de seguridad es completamente diferente si lo vives desde un cuerpo de hombre que de una mujer, y de eso tiene que ver un poco, el feminismo es, por un lado, ponerse estas lentes violeta para mirar la realidad desde otra perspectiva, y por el otro lado también es una agenda política, una agenda de construcción de cambio social y político, y por eso es que la agenda feminista hacia el derecho hay que ponerse estas gafas violeta. El color violeta, por cierto, alude a esta suma del color rosa que tradicionalmente se le ha asignado a las mujeres en Occidente y el color azul, y entonces la suma produce violeta, porque las feministas no quieren sustituir el patriarcado por el matriarcado, no es sustituir una opresión por otra. Lo que queremos es la igualdad sustantiva. Claro, oye,
qué temas, qué conceptos nos dejas en este momentito y te invito a que nos acompañes a una pausa. Vamos a una pausa, regresamos para las conclusiones de esto que es el segundo programa que se graba en el marco de este cuarto Encuentro Nacional de Magistradas Electorales 2021. Así es que por favor acompáñanos. Regresamos, el segundo programa en el marco del Encuentro Nacional de Magistradas Electorales 2021. Estamos en Oaxaca, vista hermosísima, ciudad bellísima, un estado muy poderoso y muy poderoso que empodera a sus mujeres a través de esta Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas. Y estamos hablando precisamente con Ana Isabel Vázquez Colmenares, la secretaria de las mujeres en este estado. Y tenemos que decirlo, tú lo sabes, la justicia electoral ha hecho su aportación. Tú la observas desde tu perspectiva muy particular. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la verdad, si se ha avanzado tanto es porque ha sido a golpe de sentencias, ¿no? El derecho vivo, porque una cosa es legislar, a veces se hace bien, a veces no se hace tan bien, pero, y tiene una explicación. Yo creo que el funcionariado del Poder Judicial, pues evidentemente es un funcionariado muy especializado, que hace carrera. En cambio, en el Poder Legislativo, apenas recientemente se introdujo la reelección, entonces pues había un recambio de personas que no necesariamente tenían por qué especializarse en el ámbito legislativo, en la tarea de legislar, y por eso evidentemente la calidad de las leyes no necesariamente corresponden. Y yo creo que allí pues hay que aplaudirle, la verdad, a las magistradas y magistrados electorales, y sobre todo a las magistradas feministas, que han hecho un gran trabajo, porque en materia electoral, una de las cosas que vemos y que tienen que ver con este orden social patriarcal, es que al patriarcado no le gusta que las mujeres tengan poder. Las mujeres en esta construcción social patriarcal son para el mundo, para el ámbito privado, para la reproducción, para la crianza, para hacer quehaceres, no para tomar decisiones, para tener poder, para tener el acceso a los recursos. Entonces, cuando las mujeres queremos la ciudadanía, cuando en la segunda ola del feminismo, que es el llamado sufragismo, exigimos la educación gratuita para las mujeres y exigimos el votar y ser votadas, muchos hombres dijeron, pero ¿cómo? Si aceptamos esto, el orden social patriarcal, el orden que privilegia estas familias donde hay un jefe, un paterfamilias, se va a destruir. Entonces muchos hombres e inclusive algunas mujeres con este argumento conservador decían no les den el voto a las mujeres. Pero ganamos insistentemente, feministas impresionantes como Hermila Galindo y muchas otras estuvieron allí. Y bueno, nos costó porque en la Constitución de 1917 pues no nos otorgaron la ciudadanía, ¿no? Y el voto pues hasta 1953, ¿no? 53. 53. Así que todo iba a ser un largo trecho. Pero del hecho de votar no se extendía automáticamente que íbamos a ser votadas. Entonces, el número de mujeres en cargos públicos históricamente fue muy chiquito. Hasta las elecciones del año pasado solo se habían electo a 7 gobernadoras en toda la historia del país. Entonces, eso te habla de que el patriarcado se resiste a que las mujeres estén en el poder. Sin embargo, la fuerza del movimiento amplio de mujeres y de las feministas ha logrado arrancar conquistas muy importantes, entre ellas la de la paridad en todo, ¿no? Y allí me parece que han hecho un trabajo extraordinario, juezas, jueces, magistradas y magistrados que han pues adoptado, la verdad, me parece la importancia histórica de lo que significan sus sentencias, corrigiendo inclusive lo que está en el derecho pues legislado, y la verdad yo estoy muy optimista. Sin embargo, sí hay que decirlo, la paridad ha traído consigo un incremento en la violencia política de las mujeres. Entonces, esa es una agenda muy importante en la que hay que actuar
para prevenir las violencias. Optimista pero alerta, entonces. Sí, sin duda. Bueno, optimista porque sé que hay más mujeres, sobre todo de las nuevas generaciones, que se visualizan como en una posición de poder, cuando tradicionalmente el único horizonte era el de la maternidad y el de la familia. Entonces, las feministas decimos, pero ¿por qué nos van a limitar? Podemos tenerlo todo, tenemos derecho a todo, somos la mitad de la humanidad. Y en materia de justicia electoral hay varias cosas que hay que hacer, incluyendo internamente, yo decía, también en las instituciones de justicia hay casos de acoso y hostigamiento sexual. Entonces, hay que fortalecer esos protocolos para las propias personas que trabajan en el Poder Judicial, porque no es que porque ya estudias Derecho te conviertes te despatriarcalizas. Claro. Hay que reconocer que los programas de estudio tienen que actualizarse. Muchas veces estas materias de la perspectiva de género no se ven, ¿a poco no? En la licenciatura, no. E inclusive antes. ¿Por qué no podríamos estudiar los derechos con enfoque de derechos humanos y perspectiva interseccional desde la primaria o la secundaria? Cuestión de educación, ¿no? de cultura, efectivamente. Y bueno, pues también hablábamos de relevos generacionales. ¿Cómo es desde la perspectiva de la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, cómo ve a las nuevas generaciones, cómo les abre las puertas? Bueno, nosotras tenemos varios programas para trabajar justamente en el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y de liderazgos de mujeres, pero al mismo tiempo atacar varios de los problemas ancestrales que tenemos. Oaxaca es el segundo estado del país con mayor tasa de embarazo en adolescentes. Eso en parte tiene que ver con una socialización de género que vuelve para las jóvenes, sobre todo a las mujeres, como deseable una maternidad temprana ante la falta de oportunidades que hay en sus comunidades de estudiar, de tener otro trabajo, etcétera. Pero lamentablemente también somos el estado número 1 en matrimonio infantil. Y ese sí o sí hay que erradicarlo porque es evidentemente fruto de violencia. Entonces ahí tenemos una agenda muy fuerte de trabajo con juventudes, trabajamos con el ámbito educativo, ¿no? Con profesorado, con el propio estudiantado, con mamás y papás, para tratar de reconstruir. Y fíjate que un tema importantísimo tiene que ver con el mito del amor romántico, cómo el patriarcado hace una socialización diferente para los hombres y las mujeres, haciendo el matrimonio como un trofeo, como algo muy deseable para las mujeres y como una carga, como algo que si pueden eviten todo lo que puedan los hombres. ¿no? Entonces, ese peso desigual que se le da a la misma institución tiene, desde luego, efectos que claramente pues los vemos en la enorme tasa de violencia familiar. Pero ¿cómo resolver ese dilema? ¿Qué decimos? Pues es un proceso de reeducación, fíjate. Es un proceso, sí necesitamos reconstruir, formarnos de otra manera, despatriarcalizarnos, descolonializarnos también porque somos un país muy piramidal, un país con mucho racismo. Oaxaca además es un estado multicultural, pluriétnico y con sus propias, pues sus propios retos, porque coexiste dentro del pluralismo jurídico que tenemos aquí, pues dos formas de elegir autoridades. Claro. La que conocen ustedes normalmente, que es la de los partidos políticos, pero los sistemas normativos indígenas en 417 de los 570 municipios. Entonces, son 417 maneras distintas de elegir a tus autoridades, donde tradicionalmente las mujeres no podían participar. Entonces, ahora con la paridad en todo, está la exigencia constitucional de que esas mujeres que no habían participado ahora tienen que estar al 50% en los cabildos. ¿Y quiénes son esas mujeres? Pues evidentemente apelamos a que las mujeres jóvenes que tienen normalmente un nivel de escolaridad más alto que el promedio, que están más expuestas a medios de comunicación porque tienen celulares, tienen redes sociales, ¿no? Puedan ser parte de este proceso de cambio, pero no impuesto. Eso hablamos mucho hoy. No se puede imponer a los pueblos y comunidades indígenas el modo de ver el mundo, digamos, occidental, porque hay que respetar también su identidad, su cosmovisión, siempre y cuando, ¿verdad?, no se violen los derechos individuales. Claro. ¿Y qué
¿Qué hace la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con el Tribunal Electoral? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué tal esas agendas? Cuéntanos, por favor. Tenemos bueno, la Secretaría forma parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Somos 4 instituciones integrantes permanentes, que son el Tribunal Electoral de Oaxaca, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el OPLE y la Fiscalía Electoral. Entonces somos las instituciones permanentes y después hay 11 instituciones invitadas, como puede ser la Secretaría de Finanzas, la Corte B, la Secretaría General de Gobierno, etcétera. Entonces, de entre todas las instituciones trabajamos una ruta de atención, de prevención para la violencia política y de atención una vez que ocurre. Entonces, hacemos un acompañamiento, le explicamos a las mujeres cuáles son las opciones que tienen, cuáles son las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales en el caso de que estén viviendo una violencia política por razón de género. Hay que, la verdad, reconocer el gran trabajo que en el Congreso de Oaxaca se hizo, porque tenemos una de las legislaciones en esa materia más avanzadas en el país. Pero al mismo tiempo tenemos retos gigantescos, como el que muchas de estas mujeres indígenas, por ejemplo, no hablan el español de manera fluida y por lo tanto, si todas las leyes están en español, si juezas y jueces solo hablan español, no la lengua indígena, etcétera, pues estamos ante un reto gigantesco que también tiene que ver con la interculturalidad. Entonces, la interculturalidad, que significa el reconocimiento de la diversidad del otro, implica dejar de tener una visión hegemónica, así como las feministas decimos, no, ya hay que desmontar esa concepción patriarcal, también hay que desmontar esta visión hegemónica de que solo lo occidental, lo europeo es lo bueno. Claro. Entonces, hay que empezar a mirar también los otros saberes. Hay justicia ancestral de nuestros pueblos y comunidades que muchas veces me imagino que juezas y jueces no conocen porque no se las enseñaron, les enseñaron lo que sucedió en Europa, ¿no? En los tribunales, en Italia. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, y el debate, no sé, de Kelsen y de Schmidt, claro. Pero no te enseñaron ni cómo funciona la justicia indígena. ¿Por qué? Pues porque hay una construcción cultural hegemónica que también me parece que hay que revisar. Bueno, este programa está por terminar. Los retos personales de la secretaria de las mujeres oaxaqueñas, por favor. Pues la verdad, yo soy una feminista muy convencida y muy apasionada del tema y siempre que me invitan a hablar de estos temas, la verdad lo agradezco porque esta despatriarcalización implica cambiar la manera en la que fuimos socializadas desde chiquitas. Concebidas. O sea, siempre pongo este ejemplo del fútbol. Tú tomas a un niño de 7 años y ves cómo actúa con su equipo de fútbol, por ejemplo, jugando cascarita. Si se visten todos iguales, es un super logro, ¿no? O sea, se ponen su uniforme. Si uno tira a gol, todo el equipo lo celebra. Claro. Toma a una niña de 7 años, exactamente la misma edad, ella no tiene quizá un juego colectivo. Si se reúne, se va a reunir con 1 o 2 o 3 amigas, no con 12 o no con 11 como el equipo de fútbol. Y cada una tiene su muñeca, su casita. No hay un triunfo colectivo. El patriarcado a las mujeres no nos enseña a ser cooperadoras, nos enseña de hecho a ser muy críticas y a desconfiar unas de las otras y a no visibilizarnos y a no darnos reconocimiento. Por eso una de las herramientas del feminismo es la sororidad y el afidamiento, que es construir entre nosotras y tejer alianzas. Bueno, mujeres juntas sí que podemos cambiar el rumbo. Así es. Sí que podemos cambiar el rumbo y, claro, queremos agradecerle a usted que siguió este programa, agradecerle a la secretaria de las mujeres oaxaqueñas que nos haya acompañado, que haya estado en este Encuentro Nacional de Magistradas Electorales porque enriqueció, nos apasionó su conferencia. Muchas gracias por todos los conocimientos y por su presencia en este programa. Un saludo desde Oaxaca, vengan a visitarnos. Claro que sí, hasta la próxima y muchas gracias.